nombre es Oscar y voy a explicar el tema de fluidos. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente. El término engloba a los líquidos y a los gases. En el cambio de forma de un fluido, la posición que toman las moléculas varía ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos y se mueven con libertad en los gases. Los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, siendo los segundos mucho menos viscosos y son casi fluidos ideales. Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su seno fuerzas restituidas tendentes a recuperar la forma original, lo cual constituye la principal diferencia con un sólido deformable donde sí hay fuerzas restituidas. Bueno, a mí me tocó el tema de la distribución de agua con bombeo. Las estaciones de bombeo son estructuras destinadas a elevar un fluido desde un nivel energético inicial a un nivel energético mayor. Su uso es muy extendido en varios campos de ingeniería. Se utilizan en redes de abastecimiento de agua potable, donde sacan el agua en pozos y las elevan para que se distribuyan a casas. También se usan en alcantarillado, en sistemas de riego, en sistemas de drenaje y en plantas industriales. Las partes del sistema de abastecimiento por bombeo, pues es el pozo donde se saca el agua, la caseta de bombeo, una línea de impulsión y un reservorio donde se desinfecta, y la red de distribución donde se llega a las casas. Distribución de agua en domicilios, el tinaco. La distribución se hace a partir de tinacos o tanques elevados que se localizan en azoteas de las casas, edificios o bien cuando se trata de un grupo de población, por medio de tanques o almacenamientos construidos en terrenos elevados. En las casas, cuando la presión de agua no es suficiente, el agua almacenada en los tanques se distribuye a los sistemas de agua fría y caliente. En estos casos, la distribución de agua se hace por medio de la gravedad. El abastecimiento de agua por gravedad es un tipo de abastecimiento de agua en el que el agua se cae por su propio peso, desde una fuente elevada hasta los consumidores situados más abajo. La energía utilizada para el desplazamiento es la energía potencial que tiene el agua por su altura. Las ventajas principales de esta son: no tiene gastos de bombeo, el mantenimiento es pequeño porque apenas tiene partes móviles, la presión del sistema se controla con mucha facilidad y la cooperación del desarrollo tiene una gran aplicación porque permite la distribución de una gran cantidad de agua a personas a un costo fácilmente consumible por las comunidades. El gas natural tiene menos densidad que el propano y el butano y su poder calorífico es similar a estos dos. Por el contrario, el gas ciudad posee un poder calorífico inferior a los anteriores. El siguiente tipo de gas es el gas canalizado. El combustible utilizado es el gas natural y gas de la ciudad. Las partes de instalación del gas canalizado se dividen de la siguiente manera. Número 1. Red general de transporte. Esta es generalmente subterránea. Ahí sigue la estación y regulación de medida. Esta es la que controla la caudal y la presión del gas que circula por la tubería.
Ahí uno de los más importantes en la instalación pues, del gas canalizado es unos contadores. Cada vivienda lleva una para que con su lectura saber lo que se consume. El gas camisea se licúa en la planta papa menchorrita para ser entregado en forma de gas natural licuado a los camiones cisterna. El transporte virtual del gas natural licuado va en camiones cisterna desde papa menchorrita hasta plantas de regasificación en Arequipa o Táchira. Convierte nuevamente el gas natural licuado a estado gaseoso para ser distribuido a través de las redes de ductos. Ya por último, llevan el gas natural a los diferentes usuarios, en este caso, la casa del domiciliario. Como por ejemplo, aquí tenemos la tubería marcada. Lo ideal es que esta tubería se encuentre a 6 metros debajo de la tierra para evitar accidentes. También es importante que la tubería tenga una válvula de bloqueo manual, que esto le sirva a la empresa que lo distribuye para cerrar el flujo de gas en caso de tener que cargar algo o cosas así. Esta es la tubería principal y por medio de una tubería de conexión, esta se dirige hacia la casa y bueno, aquí lo tenemos más detallado. Esta es la tubería principal, se dirige hacia la casa y por medio de la distribución de gas, esta se va hacia los lugares de la casa que lo necesitan, como por ejemplo la cocina con la estufa, el boiler y en algunas ocasiones a los cuartos por calefactores o otras cosas que necesiten gas. Algo muy importante es que la casa tiene que tener un buen sistema de ventilación para evitar accidentes o acumulamientos del mismo gas. Hola, a mí me tocó el tema de drenajes y les voy a explicar los que son. El drenaje es el sistema de tuberías que permite el desalojo de líquidos. Hay dos tipos de drenajes. Un drenaje es el sanitario y el otro drenaje es el pluvial. El drenaje sanitario es el que todos conocemos que está en la casa, que son las tuberías por las cuales se trasladan las aguas negras, que son los desperdicios que salen de nuestro inodoro. El drenaje pluvial es el sistema de drenaje que conduce el agua de lluvia a lugares donde se organiza su aprovechamiento. El drenaje funciona gracias a la gravedad. Las tuberías se conectan en un ángulo descendente desde el interior de la red municipal hacia el exterior de la misma. En el caso del drenaje pluvial, en el pavimento de las calles se establecen alcantarillas. Estas reciben el agua directamente de la lluvia y estas transfieren el agua de ahí pues hacia afuera de la comunidad por medio de las alcantarillas. El agua cae en la alcantarilla y por medio de las inclinaciones que hay en los subterráneos se dirigen fuera de la misma. Redes de distribución de agua. Aquí tenemos la tubería marcada. No le cortes. ¿Cómo decía? Lo ideal. Como por ejemplo, aquí tenemos... Cambio de forma de un fluido, la posición que toman las moléculas varía. Bueno, yo les voy a hablar sobre los fenómenos atmosféricos. Son los fenómenos que ocurren en la atmósfera, como el viento, las nubes, precipitaciones, fenómenos eléctricos, que son auroras polares, tormentas eléctricas, y en precipitaciones serían como la lluvia, nieve, granizo, etc. Se deben fundamentalmente a variaciones de la temperatura y densidad del aire de algunos lugares. El vapor forma las nubes. Cuando las nubes son pesadas, cae la lluvia. El granizo se origina cuando el viento es fuerte y las temperaturas son bajas. Cirros son nubes con aspecto filamentoso. Cúmulos
son las clásicas nubes que todos conocemos. Los estratos son nubes con lluvia y llovizna, y los nimbos son nubes bajas. Causas de los fenómenos meteorológicos. La meteorología climatológica estudia la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, tanto para describir junto con otros parámetros el clima de un lugar, para predecir las circunstancias meteorológicas que acontecerán. Los fenómenos meteorológicos más comunes son la lluvia o el viento, pero existen otros que solo se producen en ciertas épocas, como la nieve, o que son más probables en ciertas zonas geográficas, como los huracanes. Los fenómenos meteorológicos otorgan diversas características a los distintos puntos del planeta de acuerdo a su comportamiento a través de las distintas épocas del año. Los tornados tienen su origen en las nubes de tormenta, una nube que almacena mucho calor y otra que almacena mucho frío. Entonces, como el aire caliente quiere ascender y el aire frío descender, se forman corrientes de aire verticales, y eso es lo que provoca los tornados. El fuego de San Telmo es un fenómeno atmosférico no muy común. Su origen es en la electricidad estática de la atmósfera, y podríamos definirlo como una descarga luminiscente o resplandor luminoso semejante a pequeñas chispas que saltan de los objetos metálicos punzantes durante una tormenta intensa. Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico. Estos se clasifican en intercambiadores de contacto directo, de contacto indirecto, alternativos, y los intercambiadores de superficie, que son de placas, de tubos, de flujos paralelos, de equicorriente y contracorriente. Bueno, yo voy a hablar sobre el intercambio de calor. Como mi compañero anteriormente dijo, que es un dispositivo de intercambio de calor, está diseñado para transferir calor entre fluidos, entre la superficie de un sólido o fluido en movimiento. También, además, podemos encontrar esto reflejado en la vida cotidiana, como calentadores, calderas, ordenadores, el radiador de un motor de un auto. Y tomaremos este último como un ejemplo. El radiador es un dispositivo que permite intercambiar calor entre dos medios, siendo uno de ellos el aire ambiental. Sirve para dispersar calor en un objeto o aparato para evitar su sobrecalentamiento, para aprovecharlo, calentando un espacio u objeto. Generalmente trabaja por convección, pero también por radiación, a esto se debe su nombre. Su funcionamiento consiste en ampliar la superficie de intercambio por medio de aletas, normalmente el modo en que el calor encuentra superficie de intercambio. Efectivamente, el intercambio de calor depende de la diferencia de temperatura entre los medios que intercambian calor, en este caso el radiador, el ambiente y la superficie de intercambio. Ahora pondremos un ejemplo de un radiador. Esto viene siendo un radiador. Se encuentra aquí en la tapa superior, el tanque superior, el tanque inferior. Estos son los tubos por los medios que pasa el agua, y estas son las aletas por las cuales agranda el área de transmisión de calor. Y ya cuando haya pasado el agua por aquí, regresa al motor y puede enfriar el motor. Nosotros les vamos a presentar el calor y la termodinámica. El calor es la energía transferida de un sistema a otro debido a sus diferencias de temperatura. El calor
que cede o absorbe es un sistema termodinámico y depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado. La termodinámica tiene dichas leyes o principios que se las va a presentar mi compañero. El primer principio o la ley cero es cuando dos o más cuerpos en contacto se encuentran a distinta temperatura y pasado un tiempo alcanzan el equilibrio térmico. El primer principio de la termodinámica es cuando la energía se transfiere como trabajo, calor o como materia, dentro o fuera de un sistema. La energía interna cambia de acuerdo con la ley de la conservación de la energía. El segundo principio se trata de que lo caliente se transfiere a lo frío, nunca al revés. El frío no se va a transferir a algo más, siempre es del calor al frío. Por ejemplo, cuando tenemos una soda, los hielos, obviamente se derriten porque el calor de la soda absorbe el frío del hielo. El último principio es la tercera ley y se trata de... Es cuando dos objetos, por ejemplo A y B, están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto, en este caso C. Entonces los objetos A y B están en equilibrio entre sí. Como este ejemplo. Y podemos pasar al siguiente tema. Entre los sistemas disponibles para el sistema de refrigeración, los que más se recomiendan son aquellos que tengan energías renovables, ya que suelen ser mejores para el ambiente. Parecería algo extraño, pero el CO2, que nosotros lo tomamos mucho como un gas dañino al ambiente, se usa mucho para este tipo de refrigeración, ya que al usarlo bien suele ser muy bueno para el ambiente y muy amigable. Un buen ejemplo de estos sistemas de refrigeración se usa mucho en los supermercados y un claro ejemplo de este es el sistema de refrigeración en cascada. Este es el diagrama de un sistema de refrigeración en cascada, en donde se muestra un ciclo de doble cascada en el que dos ciclos de refrigeración por compresión de vapor colocados en serie comparten un intercambio de calor en contracorriente. Es decir, se forma de dos ciclos, el A y el B, y pues en conjunto forman el sistema en sí. El ciclo A lo que hace es que absorbe el calor del aire de la parte de adentro del lugar, absorbe el calor y lo manda hacia el ciclo B, en donde ya el calor se libera hacia afuera y regresa porque los dos forman un ciclo. El evaporador se encarga de absorber el calor y va hacia acá. El condensador pues libera el aire caliente y ese se regresa ya como aire frío. Cada ciclo tiene su compresor, tiene su válvula de expansión y aquí está el intercambiador de calor. Y así es como funciona un sistema de refrigeración en cascada. Yo les voy a hablar de las fuentes de energía en uso doméstico en industrias y en empresas. La electricidad es suministrada por algunas de las empresas eléctricas que operan en cada país y llega hasta los hogares a través de la red eléctrica de alta, media y baja tensión. Las empresas se dividen en empresas encargadas de generar electricidad en centrales eléctricas o plantas encargadas también del transporte entre las generadoras y las distribuidoras, y también encargadas de la distribución del consumidor. ¿Cómo es eso? A través de la electricidad, que es aquí donde la electricidad es suministrada. También estas son energías de electricidad y combustibles fósiles. También remarcar la importancia de la empresa Red Eléctrica de España. Esta es una empresa española dedicada al transporte de la energía eléctrica. No se encarga ni de la generación ni de la distribución. Es propietaria de la mayor parte de la red que transporta de alta tensión en España, y en los últimos años ha adquirido nuevos activos a la red de Saforce y otras empresas. Nosotros les vamos a hablar de electricidad y magnetismo, y la electricidad es una propiedad física de la materia que consiste en la interacción negativa o positiva entre los protones y electrones de la materia. La electricidad puede existir como carga estacionaria, conocida como electricidad estática, y también como movimiento y fluyendo, conocida como corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es una magnitud física
que describe la cantidad de electricidad que pasa a través de un conductor. Los sistemas eléctricos son parte fundamental de casi cualquier cosa. Están en infinidad de lugares y una de las formas más sencillas de explicarlo es en el lugar más simple, en la de casa. Por eso vamos a ver circuitos eléctricos domésticos. El primer ejemplo es un circuito eléctrico simple, que los nombres es más sencillo, que se utiliza en baños, en habitaciones, en cocinas, principalmente en lugares simples donde solo hay un foco, una bombilla. En este entran la fase y el neutro desde una caja de registro. El neutro, que es este cable azul, desde aquí empieza la caja de registro, que es el cable azul, se conecta hacia el extremo de la bombilla, y el fase se conecta hacia un extremo del interruptor, y el otro extremo del interruptor se vuelve a conectar con la bombilla. ¿Qué pasa aquí? Cuando este es el interruptor, el que tenemos todos en la pared, cuando lo presionamos, este interruptor se une con la fase y hace que el circuito funcione, y eso es lo que causa que el bombillo encienda. El siguiente ejemplo es un circuito eléctrico de dos conmutadas, así se llama, y este principalmente se usa en pasillos, en escaleras o en lugares en donde se encienden focos simultáneamente, donde son varios que se encienden con el mismo interruptor. Aquí igual tenemos el cable negro, que en este caso entra en el primer extremo de la conmutada, que aquí se representa con el cable café, y el neutro igual es con el cable azul. Algo importante aquí es que el neutro y la conmutada tienen que estar paralelas para que así la carga fluya de manera correcta. Entonces, cuando se activa, aquí la conmutada, dependiendo de en qué extremo cuando se active, los focos encienden de manera simultánea, y así es como funciona. Con un mismo interruptor se prenden varios focos. La diferencia con este era que era un interruptor y un bombillo, y acá son diferentes bombillos, por eso el sistema es un poco más complejo. Les voy a hablar sobre las fuentes de energía eléctrica. Las fuentes de energía eléctricas son una forma de energía fácilmente utilizable. Pueden utilizarse de varias formas basadas en energías primarias. Un tipo de fuente de energía eléctrica son las fuentes de energía autorrenovables. Son elementos de la naturaleza que se renuevan permanentemente mediante procesos naturales o que por su gran abundancia se pueden considerar inagotables. Por ejemplo, radiación solar, los vientos, el movimiento del agua, etc. También están las fuentes de energía renovables sin intervención humana. Son los recursos naturales de composición orgánica, tanto vegetales como humanos, que pueden ser renovados y acrecentados por la acción natural. Y por último están las fuentes de energía no renovables. Son recursos naturales y de composición orgánica que se formaban en procesos naturales y complejos largos. Los más conocidos son los combustibles fósiles, como el carbón vegetal, y los hidrocarburos, como el petróleo y el gas, y otros minerales como el uranio, que se utiliza en la producción de energía nuclear, la oxidación de ciertos metales y procesos químicos. Bueno, yo les hablaré de los tipos de fuentes de energía eléctrica, que como ya sabemos son renovables y no renovables. Las fuentes renovables son fuentes de energía inagotables o que pueden ser repuestas a corto o mediano plazo, espontáneamente o por intervención humana. Estas fuentes de energía ya están bastante extendidas en todo el mundo. Su importancia va aumentando y a día de hoy representan una parte considerable de la producción mundial de energía. Primero, la energía hidráulica, que es obtenida a partir del agua y se aprovecha por desniveles o por presas. La energía eólica, que se da a través del viento, y esta impulsa turbinas que provocan electricidad. La energía solar, que se capta a través de los rayos del sol. Y ahora les hablaré de las fuentes de energía no renovables.
En la actualidad, las fuentes de energía no renovables son las que cubren la mayor parte de la demanda energética mundial. Son también las más avanzadas en cuanto a tecnología de extracción o producción se refiere, pero suelen causar un gran impacto medioambiental, o sea, que contaminan mucho. Actualmente también empiezan a aparecer una tendencia de inversión sobre las energías renovables más limpias y cuidadosas con el medio ambiente, intentando dejar atrás las energías no renovables. La principal es el carbón, que pues como ya sabemos se extrae de las minas y se usa para calentar agua, que produce vapor y hace que se muevan las turbinas que producen energía. El petróleo, que también hace un proceso similar. El gas natural es casi lo mismo. Y el uranio, que este es un poco más peligroso porque es de energía nuclear y es muy peligrosa para el ser humano y para todo ser vivo que esté cerca de este. La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla, los alternadores se han llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados por el mundo. Junto a la construcción de grandes variedades centrales eléctricas, se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se transporta la energía eléctrica. La energía eléctrica se transporta desde los lugares donde se produce a los lugares donde se consume mediante una red eléctrica de uso de el número 1, las líneas de tendido eléctrico. Número 2, las torres de interconexión. Para facilitar los intercambios de energía, todas las centrales están conectadas entre sí. El factor importante que hemos de tener en cuenta es la electricidad que nos almacena. Yo les voy a hablar sobre el campo magnético. El campo magnético es una región del espacio en el que una carga eléctrica puntual, que desplazándose a una velocidad sufre una fuerza perpendicular y proporcional a la velocidad y una propiedad del campo llamada inducción magnética. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe cuando no haya corriente, aun cuando no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambiará con el consumo del poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Un campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es la corriente eléctrica de conversión y que da lugar a un campo magnético estático. Por otro lado, una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque sea estacionaria. La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampere. El caso más general incluye a la corriente del desplazamiento, lo que da la ley de Ampere y Maxwell. Y vamos a enseñarles un ejemplo de un campo magnético. Esto viene siendo un campo magnético. Tiene que ser el ejemplo de campo magnético dipolar y cuadrípolos. Y ahora yo les presentaré lo que es sonido y óptica. El sonido es la energía que se transfiere desde la fuente en forma de ondas sonoras, longitudinales o transversales. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico. El oído humano normal puede escuchar sonidos con frecuencia comprendida en el intervalo audible de 16 a 20.000 Hz. Si las ondas sonoras tienen una frecuencia menor de 16 Hz, se les denomina infrasónicas,
y si esta frecuencia es mayor de 20.000 Hz se denomina ultrasónica. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo en el aire. La velocidad del sonido es menor en los sólidos, es menor en los líquidos y mucho menor en los gases. El tono es la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia el sonido es más alto o agudo. A menor frecuencia el sonido es más bajo o grave. El timbre es la calidad de las ondas sonoras, y la sonoridad o intensidad describe la amplitud de la onda y se mide en decibeles. Bueno, y ahora les voy a presentar lo que es óptica. La óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. La luz se propaga en línea recta, y para su estudio la representamos mediante rayos rectos. El análisis de este modelo es lo que se denomina óptica geométrica. La luz se desvía debido al fenómeno de difracción. El análisis de la luz tomando esta consideración es lo que se conoce como óptica física. El espectro electromagnético lo constituyen las diferentes clases de radiación electromagnética que existen. Todas ellas son ondas electromagnéticas que poseen un campo eléctrico y un campo magnético. En el espectro se puede visualizar cómo la longitud de onda decrece de manera progresiva y se empieza con las ondas largas de radio, ondas cortas de radio, infrarrojo, región de luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y la reflexión de la luz. El rayo de luz que llega al espejo se llama incidente y al rayo rechazado se le denomina reflejado. La ley de reflexión señala que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, y eso sería todo. ¿Ya? Gracias. Ya. Bueno, yo les voy a hablar de ondas. Una onda es la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista un transporte de materia. La perturbación es la variación de una magnitud física en un punto del espacio, como puede ser pues la presión, o la densidad, o la intensidad del campo eléctrico, la posición de las partículas de un medio, así entre otros. Una onda mecánica es aquella que necesita de un medio mecánico elástico para propagarse, se necesita de un elástico para que se mueva la onda. Y las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio de propagación, pero transmiten ondas electromagnéticas en el vacío. Yo les hablaré sobre las fuentes de sonido. Una fuente sonora se denomina el proceso mediante el cual un sonido es manipulado para generar en el oyente la sensación de estar moviéndose en un espacio real o virtual. Existen dos tipos de fuentes de sonido, que es la fuente puntual, que es como una esfera de sonido que se va generando. Cuando se emite el sonido es como si fuera una esfera que se va expandiendo poco a poco. Y la otra es la fuente lineal, que va en línea recta, una línea recta invisible que se le denomina eje. Y tienen diferentes fórmulas para poder sacar la intensidad acústica de cada una de ellas. Y bueno, les voy a hablar sobre la transmisión del sonido. La transmisión del sonido es cuando se produce la vibración sonora. El sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. Un medio de transmisión sería el aire. Cuando hablamos, el sonido se transmite por el aire. El agua, como las ballenas, transmite sus sonidos a través del agua. Y los sólidos, golpeando en la madera con los dedos, se transmite por medio sólido. En esto tú lo puedes comprobar. Cuando hables, tócate la garganta y verás cómo vibran las cuerdas vocales. Cuando escuches música, toca algunos de los altavoces, sentirás la vibración. Escucha lo que ocurre con los sonidos bajo el agua. Eso lo puede hacer cada quien en su casa y verán la transmisión del sonido que puede haber.
La velocidad del sonido es la dinámica de propagación de ondas sonoras. En la atmósfera terrestre es de 343.2 metros por segundo a 20 grados centígrados de temperatura con 50% de humedad y a nivel del mar. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio que se utiliza, el número Mach 1 para indicarlo. Así, un cuerpo que se mueve en el aire a Mach 2 avanza 2 veces la velocidad del sonido. En esas condiciones, independientemente de la presión del aire o su temperatura. ¿Cómo se mide el sonido? Bueno, primero tenemos que saber qué es la intensidad del sonido. La intensidad del sonido se define como la potencia acústica por unidad de área. Vamos a explicar primero que el sonido tiene diferentes cualidades. Bueno, aquí tenemos una representación de una onda sonora y tenemos la primera cualidad que, bueno, una manera sencilla de explicarlo sería definirlo como altura, que es la altura de la onda. Como se ve, esta está pequeña y luego va creciendo conforme el sonido va aumentando, se va haciendo cada vez más grande. Bueno, esto distingue entre los sonidos graves y los agudos y se mide en hertz. O sea, aquí el sonido es más grave porque la onda es más corta, más baja, y conforme va subiendo el sonido se va agudizando. También tenemos el timbre, que nos ayuda a reconocer las características de la fuente sonora. En este caso es la forma en la que está representada la línea del sonido. Como ven, aquí está un poco de líneas, también aquí son diferentes tipos de líneas. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de cómo estén las líneas, cómo esté la línea, las ondas que la conforman, es las características del objeto que produce este sonido, como puede ser un tambor, una guitarra, un aplauso. Cada sonido tiene su estilo diferente. Y por último, lo que nos importa es la intensidad, que esta nos permite reconocer un sonido fuerte de un sonido suave, y se mide en decibeles. ¿Qué son los decibeles? Bueno, los decibeles miden la relación de una intensidad dada con la intensidad del umbral de audición, de modo que este umbral forma el valor de 0 decibeles, que es más o menos la relación que hay entre el sonido que se produce y lo que produce el sonido. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de algunos decibeles. Tenemos que una respiración tranquila tiene un promedio de 10 a 11 decibeles más o menos. Un tren tiene 30 decibeles, un avión en despegue produce 130 decibeles y una bomba atómica produce 200 decibeles. A lo mejor no parece mucha diferencia, pero en eso también nos parece mucha diferencia, pero todos conocemos que la respiración tranquila y el sonido de un tren es muy diferente. Por eso así es la medida de la intensidad del sonido. Yo les voy a hablar de las fuentes de energía en uso doméstico en industrias y en empresas. La electricidad es suministrada por algunas de las empresas eléctricas que operan en cada país y llega hasta los hogares a través de la red eléctrica de alta, media y baja tensión. Las empresas se dividen en empresas encargadas de generar electricidad en centrales eléctricas o plantas encargadas también del transporte entre las generadoras y las distribuidoras, y también encargadas de la distribución al consumidor. ¿Cómo es eso? A través de la electricidad, que es aquí donde la electricidad es suministrada. También estas son energías de electricidad y combustibles fósiles. También remarcar la importancia de la empresa Red Eléctrica de España,
Esta es una empresa española dedicada al transporte de la energía eléctrica. No se encarga ni de la generación ni de la distribución. Es propietaria de la mayor parte de la red que transporta de alta tensión en España y en los últimos años ha adquirido nuevos activos a la red Force y otras empresas.